Abran sus Biblias, gloria al Señor. Yo espero que algunos quizás en esta mañana, bien sea que esté aquí o que esté a través de las redes, escuchando y viendo, deje su barca y siga a Cristo. Amén. Gracias a los músicos. Muchas gracias, músicos, cantores. Graciela, adoración. Vamos a Ezequiel, capítulo 47. Voy a leer 2 versos nada más de ahí. Yo creo que van a estar también proyectados. Y Samuel, yo creo que Samuel tiene luego más adelante algún, ¿verdad, Samuel? Un videito más adelante cuando yo le avise. Muy bien, muy bien. Estamos seteados. Amén. ¿Cuántos le adoran? Amén. La adoración es para Él. Víesela. En vez en cuando usted, ¿sabe? A mí me gusta escuchar que en vez en cuando usted diga gloria a Dios, aleluya o amén. El amén quiere decir, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Eso es verdad, eso es cierto. Lucha. Eso me pone a mí como que me... ¿Quiere escucharme predicar con fuego? Pues siga diciendo gloria a Dios, amén, aleluya. Eso me anima a mí también. Dice así en el verso 9 y 10 de Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Le estoy dando unos minutos para que lo busque. Ezequiel capítulo 47. Versículo 9 y 10. Vamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 9, ¿lo tienen? Amén. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en el Elgai será un tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Padre, te damos gracias por tu palabra. Desde que llegamos esta mañana, tu presencia nos ha invadido, nos ha hablado, pero sigue hablándonos, Señor. Queremos acercarnos más a ti y conocer esta bendita palabra. Y el Dios todopoderoso que tú eres, que no hay nada imposible para ti. El Dios de los milagros, de los prodigios. El Dios que salva, sana, liberta. No has cambiado, el eterno yo soy. Recibe la adoración de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Pueden sentar. Esos 2 versos que leímos ahí, como ustedes saben, si no lo saben, pues está hablando del mar muerto. Está hablando de unas aguas que van a fluir. Eso era profetizado en Ezequiel. Y esas aguas iban a llegar al mar muerto. ¿Por qué le dicen mar muerto? Porque nada puede vivir ahí por el contenido tan espeso de sal. Pero dice esa profecía bíblica que esos ríos enviados por Dios iban a llegar al mar muerto, y ya, no sé cuánto han visto, que esa profecía ya está en parte cumpliéndose. Hay peces por allí ya. Así que vemos que se cumple, pero lo que está diciendo ahí es que Dios, no hay nada que Dios no le pueda dar vida. No importa cuán muerto esté el mar muerto, Dios es capaz de darle vida. Igual manera, no importa cuán lejos esté una persona de Dios. Los que han leído las Escrituras y han leído la historia del endemoniado Gadareno, que a mí ese hombre, cada vez que yo lo leo, yo digo, Dios mío, ese hombre estaba tan y tan atado, tan lejos de Dios, tan poseído por demonios. Pero el Señor lo libertó en un instante. Así que Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Ya mismo vamos a llegar a lo que leímos en Lucas capítulo 5, ¿verdad? Pero quiero que ustedes entiendan
que aquí hay un cumplimiento de una profecía, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado, por lo menos, yo sé que allá afuera en los Estados Unidos hay un dicho que dice, algunas veces cuando está lloviendo mucho, dice, it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Yo no sé aquí cómo dicen cuando está lloviendo mucho. Válgame, que aguacero, ¿no? Más nada, ¿verdad? Está lloviendo a cántaros, ok. Bueno, hay un suceso algo que sucede, que es medio raro, pero sucede. Dicen, ahorita vamos a ver quizás posiblemente algo, Samuel, todavía no, pero allá en un país, ¿cuál es ese país? Australia, en Australia, en una parte de Australia, una aldea de Australia, bien al norte, se dio un fenómeno que yo no sabía que eso existía, que eso se daba. Y es que ese lugar está a 500 millas de distancia del agua, o sea, de la costa, a 500 millas. Es un sitio desértico. Y llegó una nube. No era raro que llegara una nube, porque allí también llovía. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezó a llover, no solamente caía agua, comenzaron a caer peces. Algunos de ellos caían congelados. Y otros, de alguna manera, cayeron vivos, brincando. Entonces, había peces por todos lados. Encima de las casas, en los frentes de las casas, en los patios, por todos lados. Peces. Entonces, este fenómeno no solamente ha sucedido ahí, ha sucedido en otros sitios. Y es que un tornado va por las aguas. Yo digo que están a 500 millas de distancia, pero yo no sé dónde fue que ese tornado levantó esos peces. Y los cogió y se los lleva para allá arriba. Y allá en la altura hasta se congelan. Y no sé cómo no sé cómo es posible que algunos peces cayeran vivos abajo, ¿verdad? Y brincando. Así que ellos empezaron a coger peces. Y eso es un fenómeno que yo no creía que eso sucedía. Pero sucede. Yo quisiera que Samuel mostrara algún video que él tiene por ahí, porque algunos me están mirando como que si yo estuviera dudando de lo que yo estoy diciendo. La lluvia de peces existe. Si no te lo crees, mira este video. ¿Puedes apagar la luz, por favor? Te presentamos el milagro de la lluvia de peces de Honduras. Por muy falso que pueda parecer esto, cada año se registra en la localidad de Yoro, conocida como la ciudad de la lluvia de peces, ubicada al norte de Honduras. Un fenómeno que ocurre entre los meses de mayo, junio y julio. Esta lluvia de peces coincide con la temporada de lluvias y cubre las calles y ríos de la zona. La lluvia de peces en Honduras puede ocurrir hasta 4 veces al año. La tierra queda cubierta por cientos de pequeños peces plateados. Los habitantes se lanzan a las calles durante la lluvia para atrapar a los animales, que en algunos casos llegan a cocinarlos, ya que para algunos de ellos, esta es la única época del año en la que pueden disfrutar de pescado fresco. Donde ha caído nuevamente la lluvia de peces. Los pobladores de Centro Poblado son testigos de un fenómeno natural más que ocurre en este sector. Estoy muy feliz. Don Lucio de Centro Poblado nos avisó que cayeron pescados a las 5. Entonces, desde este momento estábamos conduciendo. Estamos aquí desde 5:30. Gracias, y estoy Samuel. Si usted quiere información, googlealo. ¿Cuántos no sabían que eso existía? Levante la mano. Los que no sabían, nunca habían escuchado eso. Casi toda la mayor parte. Yo no sabía que eso existía. Yo quiero que usted sepa que no importa cuál sea su desierto, donde usted esté,
Si Dios quiere, le envía la cosecha donde usted esté. Ese es el Dios nuestro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con mirar la naturaleza nada más nos habla de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. Y no importa cuál sea la situación en que tú te encuentres, Dios sabe cómo hacer llegar el pecado, la bendición a tu desierto. Quizás a lo mejor tú estás con una trepado en un techo y allá arriba te llega. Te llega el DoorDash frente a la casa. Es interesante que en la palabra de Dios, peces y pescado, o sea, peces y pescadores representan la iglesia y el mundo perdido. La iglesia y el mundo perdido, peces y pescadores. Jesús usa la analogía de ir a pescar en Mateo capítulo 4, verso 19, cuando dice, y le dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres, pescadores de hombres. Ellos estaban en su oficio, su trabajo, pero el Señor le dice, vengan, que yo lo voy a hacer, yo lo voy a enseñar cómo pescar, pero cómo pescar hombres. Pescar hombres, jóvenes, mujeres, niños en las redes de las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos unas redes, tú la tienes, el Señor te la dio. La tenemos, que es el Evangelio. Así que para pescar necesitas, cuando vamos a pescar en lo físico, necesitamos una línea, a line. Una línea. Yo llamé a Nelson ayer para preguntarle que la línea, la red, o si va a pescar de línea, tú necesitas saber cuántas libras soporta esa línea. Si tú quieres coger un pez de 8 libras, pues tú necesitas una por lo menos, de un poquito más. Si tú quieres coger un pez de 25 libras, pues tú tienes que coger una línea que resista, ¿verdad?, el peso de ese pez. Así que hay líneas de 8, de 10, de 20, de 50, de 100 y aún de más. Porque el tamaño del cordero ese de pescar te dice cuál es el tamaño del pez que tú puedes coger, ¿verdad? Mientras más fuerte sea la resistencia o la prueba, más grande es la cosecha. Mientras más fuerte es la resistencia y más grande es el pez. Nosotros somos probados. Dios quiere que nosotros seamos pescadores de hombres. Dios nos llamó a eso. Alguien Dios usó para que nosotros llegamos al Evangelio. Pues ahora Dios te quiere usar a ti para pescar a hombres, para que lleguen al Evangelio, para que hoy puedan estar sentados como tú estás sentado aquí en esta hora, escuchando palabra de Dios, adorando a Dios, con una esperanza, con una promesa, una esperanza en tu corazón, de una promesa que nos ha hecho el que nunca falla, de vida eterna, de victoria. Así que tiene que ser la resistencia. Nosotros como hombres que Dios ha llamado, y mujeres, jóvenes y niños que Dios ha llamado niños. Los niños tienen llamado de parte de Dios. Aquí nosotros estamos trabajando con los niños y queremos que los niños sean, ustedes los van a ver envueltos aquí. No lo estoy viendo últimamente sentado ahí. Pero yo necesito que los niños se envuelvan, que aprendan, que estén en la casa de Dios, que estén envueltos. Hay una tarea que se está llevando a cabo aquí con ese propósito. Y los jóvenes, hubiera querido ver un joven aquí cantando en esta mañana en la adoración. Que nosotros vamos a ir preparando gente. Y Dios nos quiere usar para alcanzar a los perdidos.
Pero hay veces que pasamos pruebas y luchas. Dios tiene que probarnos a ver cuánto resiste la línea. Nos tenemos que poner en las manos del Señor. Hay veces que nosotros somos probados y si salimos fieles, si resistimos en la fe, Él nos dice, sé lo que puedes manejar y te voy a bendecir. Vamos a creerle a Dios por una grande y abundante cosecha en esta casa. Ahí en Lucas leímos en el capítulo 4 que el Señor llega y le dice a los discípulos, boga adentro, mar adentro. Ese verso 4 del capítulo 5. Cuando terminó de hablar, porque le estaba enseñando, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes. Fíjate que dice redes, para pescar. Pero él echó una red. Él dijo redes. Y él tiró una red. Después, ¿qué pasó? Tan pronto esa red llegó al agua, los peces comenzaron. Porque Dios es Dios fuera del agua y dentro del agua también. Dios tiene control de todo. Hizo que esos peces se metieran ahí. Porque Dios controla todo. Tenemos que entender eso, porque eso es parte de la fe nuestra. Nosotros tenemos un Dios que está en todo lugar y controla todas las cosas. Entonces se llenó aquello de tal manera que se estaba partiendo. Tuvieron que llamar a otros para que vinieran también a tirar las redes. Si se hubiera habido más se hubieran llenado. Entonces, claro, tan pronto él le dijo así, Pedro dijo, Señor, a lo mejor él le quiso decir, ¿verdad? Señor, tú eres un predicador, esto es mi profesión, de esto sé yo, hemos estado toda la noche pescando y no cogimos nada de tú, que eres un predicador. Bueno, pero en tu nombre, por la palabra que tú dijiste, la vamos a echar. ¿Ah? ¿Y cómo terminó Pedrito? Tirado de rodillas. Reconociendo, el temor lo invadió. Y a mí me está invadiendo un temor. Porque estoy viendo cosas en el mundo espiritual. Y lo que vamos a ver. Así que Pedro dice, pero en tu palabra. En tu palabra. Así que deja de estar limitando a Dios. ¿Me oíste? Deja de estar limitando al Dios Todopoderoso con tu forma de pensar, frustraciones. Dios aún puede salvar nuestra isla, puede llenar esta casa. Llenar esta iglesia de gente sedienta por el pan espiritual, jóvenes. Músicos que haya que hacer un programa, Graciela. Músicos que haya que hacer un programa porque turnearlos. Jóvenes encendidos en el fuego de Dios, enamorados del Señor, buscando primeramente el reino de los cielos. Y luego viendo cómo las demás cosas van cayendo. El mar es el mundo perdido. Los peces son las almas. Los de la barca, nosotros que están en la barca, nosotros somos los pescadores de hombres. Y la red del poderoso evangelio, como dijera Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gloria al Señor. Hay que seguir tirando las redes, ahí está. A través del púlpito
evangelístico allá afuera, a través del ministerio a los deambulantes, a través de capellanía. Pero usted sabe cuál es la fuerza más poderosa para alcanzar la vida, es el tú a tú. Es tú a tú, tú hablándole a tu médico, tú hablándole a tu vecina, hablándole al del supermercado. Es testificándole a la gente, hablándole a la gente que tú le peinas el pelo, las reglas. Mira, está en la beautician ahí, mírela ahí. Es el tú a tú. Es tirar la red, tú la tiras ahí cuando estás hablándole a alguien. No importa que no te hagan caso, no importa. Porque luego cuando esa persona llegue ante la presencia de Dios y no tenga excusa para decir, es que nadie me dijo nada, yo no sabía. Apártate. Nosotros somos responsables ante el Señor. A través de misiones, a través de la ayuda a Haití, tirando las redes. Hay que seguir tirando las redes. Hay que seguir ayudando. Hay que seguir testificando. Por lo tanto, deja de limitar a Dios, te digo, deja de limitar a Dios. No importa el desierto que tú estés allí, no importa, de allí Dios te va a llevar los peces. Allí te va a llegar la bendición. ¿Recuerdan? No solo Dios lleva peces. ¿Se recuerdan cuando el pueblo en el desierto tenía hambre? ¿Qué hizo el Señor? Sopló un viento que trajo codornices y llenó el desierto donde ellos estaban allí de codornices que ya les salía hasta por tanta carne. Eso lo hace Dios. Y posiblemente aquí hay gente que está pasando por un desierto, quizás en lo económico. Dios no tiene problema. No tiene problema. Solo tira la red. Solo tira la red. Mire, Mateo 17, verso 27. A mí me encanta este verso porque demuestra la manera que Dios puede proveer. Había necesidad de pagar la planilla, mira, hacía falta. Chao. Había una deuda con el IRS allá. Mira, hay que pagar, dijo Pedro, hay que pagar. Entonces, sin embargo, para no ofender, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás que, sigan ustedes. Vete y paga la deuda. ¿A cuánto le gustaría que lloviera peces así aquí? Cuando salgamos al parque esté lleno de esos peces. Dios es nuestro recurso. Simplemente quiero recordarle que Dios es tu recurso. Dios es nuestro recurso. Cuando nosotros entendemos eso, más fácil extendemos la mano para dar y ayudar. Pero si no tenemos ese conocimiento, si no lo creemos, se nos hace difícil meter la mano en el bolsillo, ayudar a la gente. Porque creemos que nos vamos a quedar nosotros sin comer. Sin embargo, Dios va a suplir de alguna forma porque eres Dios. Así que el viento sopla a tu dirección y de momento tú vas a sentir plup, plup, plup. Empiezan a caer las bendiciones.
La bendición de Dios. Y tú dices, ¿de dónde llegó esto? ¿Cómo salió esto? El Señor. Algunas veces se nos olvida a nosotros cuán poderoso es Dios. Él es el gran yo soy, que aún hace lo imposible posible. Filipenses 4:19 dice, Él suplirá todas nuestras necesidades, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso lo dice Él. ¿Qué te toca a ti? Buscarle a Él primero. Tú quieres que estas cosas se cumplan en tu vida. No viva como te dé la gana. No puedes vivir como te dé la gana. Porque toda bendición está sujeta a la obediencia. Porque suena bonito y es maravilloso. Pero hay un catch. Es la obediencia, es el sometimiento, es vivir enamorado del Señor. Y tú vas a comenzar a ver a Dios abrirte puertas donde tú jamás imaginaste que se le iban a abrir. Así que solo tenemos nosotros que también ayudar. Ayudar a la gente que nos rodea, ayudar a Haití. Dar el resto. Si te enfocas en la cosecha, Dios te bendecirá a ti, bendecirá a los tuyos. Cuando nos enfocamos en lo que Dios espera de nosotros, Dios toca a nuestros hijos. Y yo puedo hablar de eso. Aunque lleguen medio embaratados del mundo. Mira cómo llegó. Ustedes se recuerdan que yo le decía a ustedes aquí, cuando estábamos orando por él, yo le dije, que no importa que él no quiera buscar a Dios. No importa que él no quiera dejar las drogas. No importa. Porque Dios me dice a mí, clama a mí y yo te voy a responder. El problema ¿cómo yo digo? Es problema de Dios bregarlo, trabajarlo. Dios lo va a hacer. Y el que está detrás de él también. No mire para ningún lado, que aquel también. Aquel también, Dios tuvo que dar jodilla también. Y el que está allá, lo que le quiero decir es, hermano, y yo confieso que aún todavía yo no soy el hombre que Dios quiere que yo sea. Pero estoy viendo la mano de Dios. Y me doy cuenta, hermano, que vale la pena vivir rendido al Señor. Apartarse de todo aquello que no agrada al Señor. De batallar contra todo aquello que quiere, de alguna manera, hacer que nuestra relación con Dios no sea efectiva. No sea la que debe ser. Así que tenemos que seguir ayudando, enfocándonos en la cosecha y lo demás lo hace el Señor. Tira la red, Dios se encargará de los peces y algunos llegarán con recursos en la boca. Mateo 6:33 nos habla también acerca de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y que lo demás llega. Pero no acabamos de entenderlo. Queremos vivir a nuestra manera y debemos esperar que las cosas sucedan y no es así. No va a pasar, no va a pasar. Dios, si nosotros nos sometemos, Dios va a suplir nuestras necesidades. En Mateo 25:40 hay un verso interesante también. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto hiciste a esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando nosotros ayudamos a la gente con necesidad que nos rodea, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Eso es tremendo. Cada vez que este ministerio sale con los deambulantes a trabajar con ellos, a darle alimento, es al Señor. Eso debe nos debe de mover a nosotros.
a dar para ese ministerio, a orar por ese ministerio. A mí me lo hiciste. Quiero hablarle de una historia más de los peces en la Biblia. Y con esto yo volver a decirle que nosotros tenemos que creer en los milagros. Tenemos que creer en los milagros. Yo creo que la iglesia, por la lógica, ahora todo, no, eso es lo lógico. Pero la iglesia, por lo lógico, ha despachado los milagros del medio de la iglesia. Los ha despachado. No se están viendo. Pero mira cómo dice aquí esta historia. Habían 5,000 personas con hambre. Pero solo había 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto es 5 más 2? Eso es lo lógico. Eso es lo lógico. 5 más 2 es 7. 5 más 2 es 7, se quedan 4,993 sin comer. Porque comen 7. Pero para el Señor, 5 más 2 equivale a 5,000. Porque eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000, y dice 5 más 7, 5,000 más 12 canastas llenas que te llevas para tu casa. Cuando nosotros estamos atendiendo la necesidad de la gente, si Dios nos permite, nos da la oportunidad, nosotros los atendemos, los ayudamos, de alguna manera vamos a terminar con bendición en nuestro hogar. ¿Por dónde llega? Pues si tiene que llover en el desierto, allí caen los peces, la bendición. Pero va a llegar. Y tenemos que creerlo, porque cuando nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, la mano de Dios se mueve en esa dirección, porque lo hemos creído. Dios te dice a través de ese pasaje bíblico de los 5,000, sin los niños y las mujeres, que Dios no es solo Dios de lo suficiente, sino que es Dios de la abundancia. Habla de un Dios que sana y liberta, que provee. Dios todavía puede sanar el cáncer. ¿Ustedes no lo creen? Oramos para que Dios sane a la gente con cáncer. La diabetes. Oramos al Señor porque Dios sigue siendo el mismo. Él sigue moviendo las montañas. Un Dios que bendice, tú puedes bendecir tus finanzas, salvar tus hijos, no importa cómo estén. Dios es más suficiente de lo que tú puedes creer. Y nos provee mucho más allá de lo que nosotros pedimos, dice, mucho más allá de lo que pedimos o nos imaginamos. Dios es más suficiente que nada. ¿Alguien lo cree aquí? ¿Lo creen de verdad? Estoy hablando de un Dios que alimentó a Elías en una cueva. Todos los días enviaba unos cuervos 2 veces al día y le tiraba pan y carne en un plato. Una sequía terrible de 3 años y medio. Dirigió a 3 millones a través del desierto por 40 años y los alimentó. Los calzó, le dio ropa. Y cuando los pies le crecían, los zapatos también crecían. La ropa no se le dañó, no se le envejeció. No había Walmart, Sears, Burlington, Marshall. A medida que crecían esos pies increíbles, porque Dios sabe hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú estás esperando un milagro? Ese Dios que hizo que el aceite fluyera. Aquella mujer estaba a punto de morir de hambre, lo que le quedaba. Él es el Dios que tiene para suplir y nunca se agota. Mientras había vasijas, iba a seguir fluyendo.
Mientras había espacio, iba a seguir fluyendo. Por eso es que cuando llenemos esta nave que se llene, tenemos que proveer espacio, tenemos que hacer el mezaní. Tenemos que hacer el mezaní. Así que estamos hablando de un Dios que tocó a un hombre de 100 años y su esposa que tenía 99 y tuvieron un hijo que produjo una nación que se llama Israel. Ese es el Dios que estamos hablando, todopoderoso. Estamos hablando de un Dios que tocó a una virgen que no había conocido hombre. Sin embargo, quedó embarazada. Dios que hace milagros. Y tuvo un hijo que su nombre se llama Jesús, que significa el cual salvará al mundo de sus pecados. Ese mismo Dios puede tomar tu familia, tu circunstancia, tu cuerpo, tu finanza, romper tus cadenas, quebrantar los yugos. Él no ha cambiado. Hemos sido bombardeados, como enseñaba ahorita el profesor, maestro, instrumento de Dios, con todas estas enseñanzas falsas que nos quieren apartar de Dios. Por eso es que no solamente el pecado es un constructo social y como decían que la teoría de que la iglesia, la religión, se convierte en el opio de las masas, que los duermen, los tienen, pero no. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que nosotros estamos en sus manos para que Él nos use como Él quiera usarnos, en el poder del Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que estar claros cómo debemos de vivir delante de su presencia. Tenemos que estar claros que tenemos que ser una iglesia que se dedique a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra. Que tu tiempo no es tu tiempo, es del Señor. Y tienes que tener cuidado cómo tú usas tu tiempo, cómo yo uso mi tiempo. No, los milagros no han acabado, porque Dios está vivo y es todopoderoso Dios. Y el milagro de los milagros es el milagro del nuevo nacimiento. Yo quiero orar en esta mañana por gente que necesita la oración, que aún cree que Dios sigue siendo un Dios todopoderoso. A través de las redes hay gente escuchando, viendo. Si necesita la oración, escribe ahí para nosotros orar por ti. Le voy a pedir por favor a la iglesia que esté con sus rostros inclinados. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Gracias por tu presencia aquí en esta mañana, en tu casa. Gracias por cada vida que está aquí, aquellos que están escuchando a través de las redes. Ahora te pido, Dios querido, que si hubiese alguna vida aquí con necesidad de oración, que seas tú tocando su corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.